martes a las 8 p.m. y su repetición los domingos a las 6 p.m. Solo por Circo Volador Radio. Bueno, pues ya vamos a comenzar. Creo que falta muy poco. Por allá anda el intro. Acérquese y escuche Circo Volador Radio. Todos los días, las 24 horas, música y programas. Cargue su aplicación y póngale a la radio. Bienvenido. Gracias por acudir a visita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas del universo, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Dei Universus, el primer programa de este año 2019. Le agradezco mucho a la gente que me está escuchando a través de ya sea tableta, celular, computadora. Bájense la aplicación por favor, y para aquellas personas que me están haciendo el favor de ver la transmisión en vivo, también muchísimas gracias. Por acá está mi querido hermano Jorge Padilla, por ahí estaba Carmelita también, se fue por ahí una persona, no alcancé a mirarla. Ustedes saben, los medios de comunicación que tenemos aquí son diversos, desde el teléfono en cabina, el 67980290, tenemos también un WhatsApp, el 5537662059, en redes sociales nos pueden encontrar como Circo Volador, posteriormente como Circo Volador Radio, a un servidor como asmisael.montenegro de Lers, y la fanpage de este programa es Veritas Dei Universus. En el Twitter nos pueden encontrar como @asmisal y @circo volador. En Instagram nos pueden encontrar también como Circo Volador, y a un servidor como Lord-Asmisael. El día de hoy no vamos a tener canción de introducción, dado a que el tema es un tanto extenso y no quiero quedarles a deber ningún tipo de detalle. Para aquellas personas que me están viendo en transmisión en vivo desde su celular, desde la red social del Facebook, se habrán dado cuenta que el flyer en esta ocasión hablaba de los sabios que venían de Oriente, lo que comúnmente conocemos como los Reyes Magos. Los Reyes Magos son los personajes, creo yo, más misteriosos de la Biblia, ya que se sabe muy poco de ellos. Pues se dice que viajaron desde una tierra desconocida hasta encontrarse con el pequeño niño Jesús para adorarle y darle regalos. Después de esto no se sabe absolutamente nada de ellos, a dónde regresaron, qué pasó, cómo vivieron, cómo murieron, etc. A lo largo del programa voy a tratar de ir develando algunos de estos misterios. Sofía desde Toluca, muchísimas gracias que estás mirando la transmisión. Espero que por ahí esté tu pequeña niña también mirando el programa. Azucena también, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión del programa. Creo que nosotros, la gran mayoría, hemos crecido con la imagen de los Reyes Magos. 3 personajes, uno blanco, uno de tez morena y uno pues de piel negra. Cada uno de ellos hincados frente a un pesebre en el cual se encuentra un niño, presuntamente acaba de nacer, se trata del niño Jesús. Cada uno de ellos le da 3 regalos: oro, incienso y mirra. Particularmente casi todas nos demuestran a estos hombres en 3 diferentes animales: un caballo, un elefante y un camello. Pero acerca de lo que sucedería aquella noche en ese presuntamente establo de Belén, la Biblia menciona algunos detalles. Por ejemplo, en ninguna parte de los 4 evangelios que relatan la vida del Maestro Jesús, solamente uno de ellos, el cual es el Evangelio de Mateo,
habla precisamente de este acontecimiento de estos hombres que le rinden adoración al pequeño niño. Y en este relato en ninguna parte encuentran la palabra rey. No aparece la palabra rey, es decir, no se habla de que llevaran coronas, de que venían de algún reino, etcétera, etcétera. Otra cuestión muy importante es la estrella. La estrella que según estos hombres vinieron siguiendo hasta que llegaron a esta parte de Belén, hasta que esta misma se posó encima de este establo en donde se encontraba la llamada Sagrada Familia. Otra cuestión muy importante y que se ha perdido en los anales de la historia es la forma en la que llegan. Sabemos que en la Biblia no menciona animales, repito. Yael, hola, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Recapitulo, no menciona en qué tipo de animales viajaban ellos, no menciona que eran reyes, no menciona que eran tres, no menciona sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Si nos vamos al registro más original de este relato, pues tendríamos que echar mano de la Biblia, del Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el primer capítulo, versículo 1 al 2? Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El relato nos dice textualmente que ellos viajan de Oriente y que viajan precisamente hasta Jerusalén, en donde le ofrecen 3 regalos. Ojo, es oro, mirra y es olíbano, no es incienso. Es decir, esto lo vamos a ver posteriormente, pero quiero ir quitando ciertos, digamos, mitos desde este momento. Ahora, después desaparecen misteriosamente, no se sabe qué pasa con ellos. Si releemos esta parte de la Biblia y recapitulamos, nos vamos a dar cuenta que el relato bíblico nos dice magos, no dice reyes, dice magos. Ahora, mago no figura en el idioma griego, que fue al que se comenzó a traducir posteriormente ciertos textos de la Biblia del original. La palabra mago viene del persa y significa sacerdote persa. Es decir, un hombre que era seguidor de la religión del zoroastrismo. Y es así como para saber más acerca de estos magos debemos buscar pistas en Persia, o lo que antiguamente era Persia, hoy es Irán. Los zoroastras, al igual que los judíos, creían en la llegada de un Mesías, cuyo nacimiento de una virgen sería anunciado por una estrella. Es por eso que los magos o estos sabios buscaban una estrella que los llevara hasta este Mesías tan esperado. Existe otro dato muy importante que vincula a los Reyes Magos con la antigua Persia. ¿Cuál es este? Bueno, déjenme mostrarles una imagen. Esto es un mural. Quiero que le pongan mucha atención. Véanlo. Quiero que identifiquen lo más que puedan de aquí. Podemos ver a 3 hombres que llevan 3 regalos. ¿Ok? Lo estamos viendo bien. Ahí está. De hecho, aquí en la parte de arriba vienen los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Ok? Quiero que le pongan mucha atención a esta imagen. Bien. La imagen de estos 3 hombres que les acabo de mencionar aparecen en un sinfín de tarjetas navideñas, generalmente, o también en cartitas a los Reyes Magos. ¿Notaron algo? Tenemos a 3 hombres, tenemos 3 regalos. ¿Notan esto? La estrella de David, o la que comúnmente se le llama estrella. Ok. La Biblia menciona algunos detalles, pero no vuelve a mencionar rey, la palabra rey. Pero bueno, eso hablaremos más tarde. Ahora,
Otra cuestión que es también representativa es la forma en la que estos hombres vestían. ¿Recuerdan la imagen? ¿Ya se dieron cuenta que estos hombres llevan pantalones? Esta imagen está en Italia, más adelante les voy a dar el dato exacto. Los únicos árabes que utilizaban pantalones de Medio Oriente en aquel tiempo eran persas. Para esto tenemos que hacer un pequeño viaje hacia las ruinas de un sitio que se llama Persépolis. Hoy en día todavía existen algunas partes de estas ruinas con las cuales se han podido recabar obviamente datos antropológicos e históricos. Miren, aquí está. Estas son las ruinas del palacio de Persépolis. ¿Por qué hemos viajado hasta acá? Bueno, en estas mismas ruinas se encuentran unas escaleras. Unas escaleras y una especie como de murales muy famosos. Aquí se las voy a presentar ahorita a continuación. Estas escaleras que les voy a poner llevan al corazón de este palacio. Aquí están las ruinas de este palacio de Persépolis. Las escaleras, aquí están. Aquí pueden mirar cómo están aquí estos escalones. ¿Ok? ¿Alcanzan a ver que hay figuras aquí? Como en los muros. Ok. Ahorita vamos a ver con más detenimiento esas figuras y por qué hablo de ellas. Resulta que en estas representaciones aparecen unos personajes. Lo voy a acercar a la cámara lo más que pueda. Ahí creo que ya le da buen foco, ¿ok? Ahí. Estos personajes se llamaban los partos. Los partos fueron los primeros en conquistar o en edificar el imperio persa. Y aquí vamos a ver en la figura, lo voy a acercar, a ver, creo que de este lado se ve mejor. Aquí está. ¿Ya se dieron cuenta que llevan pantalones? Esto son pantalones, no son túnicas, son pantalones. Ahora lo voy a acercar más. ¿Ya vieron el tipo de gorro que utilizan? Es un gorro puntiagudo. Aquí se ve la punta. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré hace ratito? Estos hombres llevan pantalones y su sombrero es puntiagudo. Esto quiere decir que muy posiblemente estos sabios que viajaban desde Oriente eran partos. Es muy importante ir enlazando estos pedazos, ir uniendo las piezas. Ahora, supongamos que ya sabemos de dónde venían. Venían desde Persa, es decir, lo que hoy conocemos como Irán. Ahora, ¿hace cuánto? No fue hace 2019 años. ¿Por qué digo esto? Hay un error, no sé si ustedes sepan que hay un error en cuanto a la época en la que ahorita vivimos. El culpable de este error fue un monje llamado Dionisio. Cuando se le encarga a Dionisio hacer un calendario cristiano para ya no regirse por el calendario romano, porque era de origen pagano, Dionisio era muy buen cristiano. Pero como matemático, el pobre hombre no daba una. ¿Por qué? Comete dos errores muy grandes. A la hora de que él trata de dar con el año de nacimiento de Jesús para a partir de ese momento contar y situar en esa época el año exacto, la mejor manera de hacerlo era contando los años en los cuales habían reinado los Césares, los emperadores romanos. Contar de adelante hacia atrás. Yo los invito a que por ahí busquen una lista de emperadores romanos para tratar de hacer los mismos cálculos que haría Dionisio.
El problema radica con un emperador llamado Augusto. Sabemos que Jesús nació durante su reinado, el cual comprendió desde el 31 antes de Cristo a el 14 antes de Cristo. Pero si somos más minuciosos en estos datos respecto a los tiempos en que reinan, nos encontramos con que las fechas no empatan, pues faltan 4 años. ¿Por qué faltan 4 años? Bueno, las fechas no empatan del 27 a.C. al 14 a.C. porque durante los primeros 4 años del reinado de Augusto, él gobernó bajo su verdadero nombre, el de Octavio. Entonces, Dionisio, cuando estaba haciendo el recuento de años, olvidó esos 4 años. Es por eso que a su calendario, a nuestro calendario, nos hacen falta 4 años. Y no solamente cometió ese error, sino que incluso se olvidó del año 0. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando nosotros entramos al nuevo milenio, al año 2000? El año siguiente fue el año 2001. Dionisio no siguió esa cuenta. Dionisio hizo los cálculos y pasa del 1 antes de Cristo a el 1 después de Cristo. Y se olvida del año 0 entre antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, a este error ya habría que sumarle otro año, es decir, a nuestro calendario le hacen falta 5 años. Y este error lo venimos arrastrando hasta hoy en día. Entonces, Jesús tuvo que haber nacido entre el 5 o el 6 antes de Cristo. Ya que tenemos la aproximación un poco más correcta acerca de estos datos, hay que buscar el día, ¿sí? El día exacto. Y déjenme decirles que sí se puede. El día exacto. Volvamos al relato nuevamente de los reyes. Los reyes o estos sabios de Oriente ven una estrella en el cielo. Esta estrella tuvo que haber aparecido entre el 5 y el 6 antes de Cristo. Y para esto hay que buscar dicha estrella o lo más parecido a lo que se llama la estrella de Belén. Ahora, ¿por qué? Bueno, creo que está un poquito de más, pero todo lo voy a decir rápidamente. ¿Por qué se celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre y no otra fecha? Bueno, obviamente al cristianizarse el Imperio Romano o lo que quedaba del Imperio Romano, deciden ir amoldando ciertas fiestas. En este caso, el 25 de diciembre era el nacimiento del dios Invictus. Es decir, anteponen la fecha. Es por eso que nosotros lamentablemente no tenemos la fecha exacta. La vamos a tener. La Biblia relata que no veían la estrella en todo momento, como nosotros vemos noche a noche, por ejemplo, las constelaciones, el cinturón de Orión, Capricornio, Acuario, Géminis, etc. Ya que vuelve y aparece de nuevo kilómetros más adelante, y según el relato bíblico dice: después de que los magos se entrevistaron con el rey, es decir, Herodes, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella había visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Esto quiere decir que esa estrella fue vista por ellos desde Persia, después cuando estaban en Jerusalén y posteriormente la verían en Belén. No hay ninguna estrella que pueda hacer estos, vamos a llamarlos saltos. Lo que la gente se ha preguntado durante mucho tiempo es: ¿era una estrella? ¿Era un cometa? ¿Era una alineación planetaria? ¿O fue más bien un acto de fe ciega? Es decir, una estrella apareció, desapareció, volvió a aparecer y ya no volvió a verse. Bueno, lo que nos va a dar la respuesta a este interrogante de qué fue lo que vieron estas personas en el oriente, desde Persia
luego otra vez en Jerusalén y posteriormente la verían en Belén, no es un retrato, no es un cuadro, no es una alineación planetaria, no es nada de eso. Es algo un poquito menos insignificante. Y es esto. Es una moneda. Una moneda en la cual esto es un carnero que simboliza Aries, la constelación de Aries, y esto es una estrella. Quiere decir que esta estrella estaba en la constelación de Aries y fue acuñada porque fue un acontecimiento tan importante como para acuñarla en una moneda. La moneda es de bronce, muestra, como les he dicho, aquí está Aries, la estrella. La inscripción que aparece alrededor de la moneda es o perteneció al pueblo de Antíoco. La Biblia de la astrología, el Tetrabiblos de Claudio Ptolomeo, nos cuenta cómo Aries controla la actividad humana en Judea, Samaria, Idumea, Coele, Siria y Palestina. Todos estos lugares pertenecientes al reino de Herodes. Me comenta por acá mi querido hermano Jorge. Parece que fueron los españoles con la tradición católica quienes consideraron ponerle la fecha de la Epifanía, el 6 de enero al Día de Reyes. ¿Sí? De hecho, estás bastante bien en lo cierto, mi hermano. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso para no ir perdiendo un poco el rollo. Es posible que esta moneda conmemorara la incorporación en el año 6 a.C., la incorporación de Judea a la Siria romana, cuya capital era Antioquía. Es decir, la estrella, esto que vemos aquí está, la estrella encima del carnero, simboliza el nuevo destino de Judea bajo el control de la romana Antioquía. Pero la importancia de la moneda recae que el hecho de que muestra que los astrólogos habían visto en el carnero de Aries el nacimiento de un rey en Judea. Esta moneda le dio al profesor Michael Mornall, astrónomo de la Universidad de Rutgers, y déjenme decirles que esta persona no es nada más astrónomo profesional, sino experto en la astrología antigua, la cual tiene la idea de que la alineación de las estrellas y los planetas influyen en la actividad humana. El profesor Mornall sabía que los antiguos astrólogos asociaban el signo de Aries, el carnero, con Judea. Y esto nos lleva a preguntarnos qué sucesos habrían visto los sabios de Oriente o los Reyes Magos en el signo de el carnero. Vamos a la parte más interesante. Vamos a ver, les voy a mostrar por medio de imágenes lo que vieron estos sabios hace más de 2000 años. Para echar mano de esto, me tomé la libertad de bajar un programa de computadora en la cual ustedes ponen una fecha en específico y el lugar de la tierra, es decir, el país, ciudad, pueblo, como le quieran llamar, desde donde quieren ver el cielo, y este programa se los muestra cómo se veía X cantidad de tiempo. Para comprender la estrella de Belén, debemos pensar como un astrólogo hace 2000 años atrás. Los planetas que en aquel tiempo no se sabía que eran planetas, sino que los confundían con estrellas por su brillo, por la dimensión en la que se ven y su movimiento de traslación. Vamos a ver. Aquí está. Estamos en Irán en el año 6 a.C. Y esto que vemos aquí es Júpiter. Esta es lo que veían los sabios de Oriente hace 2025 años atrás. Vieron esta estrella levantarse en el oriente, es decir, apuntando hacia Judea, hacia Jerusalén. En esos tiempos era llamada la estrella real, la estrella de los nuevos reyes.
Al mostrar esta imagen, así es como se veía la primera vez. Aquí vamos a ver otro astro. Ahorita les voy a decir cómo se llama esta estrella. Ahora, otra cosa. Para ver el significado hay que ir por partes. Para saber en qué pueblo nacería este nuevo rey, estos hombres tuvieron que emprender un viaje hacia Occidente. Esto, y ahí les va el dato, nos lleva exactamente al día 17 de abril del 6 antes de Cristo. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8 nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esta es una pista muy importante sobre la época del nacimiento de Jesús. Los pastores de hoy en día en Belén, de los cuales dicen que solamente sacan 6 meses al año a pastar a su rebaño durante la noche, no en el día porque hace demasiado frío y los animales morirían. ¿Cuándo hacen esto? De abril a septiembre. Y que por ninguna causa sacan a los animales en ningún otro mes en este lapso, es decir, desde octubre hasta marzo no sacan a los animales. Esto respaldaría la fecha exacta del nacimiento de Jesús, el 17 de abril. ¿Por qué insisto tanto en el 17 de abril? Bueno, hay algo que se nos ha escapado y es el viaje. El viaje que harían estos hombres desde Persia hasta Jerusalén. Por acá les tengo un mapa para que vayamos pues un tanto dimensionando lo que les costó de trabajo esta. Miren, aquí está el mapa, ¿ok? Aquí está Irán y aquí está Jerusalén. Dense cuenta la distancia, ¿ok? Les dejo el mapa en pantalla. Viajar desde Persia hasta Jerusalén hace 2000 años era una travesía espantosa. Son casi 1600 kilómetros en línea recta a través del desierto de Arabia. Hay que recordar que los sabios de Oriente vieron las señales en el cielo el 17 de abril del 6 antes de Cristo. Suponiendo que ellos, al mirar esto en el cielo, emprendieran inmediatamente el viaje, tendrían que haber soportado el calor abrasador de la época, algo para nada recomendable hacer, pues ese viaje prácticamente hubiese sido una sentencia de muerte para ellos. Los magos muy posiblemente tendrían que haber esperado otra fecha para comenzar su viaje. ¿Cómo comenzó este viaje? Bueno, ahí les va el mapa. Ellos comienzan su viaje aquí, en Irán. Ahí está el mapa, en Irán. No tomaron el camino recto porque eso les hubiese representado atravesar un gran desierto. Tendrían que pasar por Babilonia, siguiendo los ríos Tigris y Éufrates, para así tener agua para el camino. De ahí habrían ido hacia Alepo, que está por acá arriba, atravesando Siria. Esto es Siria, ¿ok? De ahí nos diría lo más cercano sería llegar hasta aquí y bajar un poco hasta llegar a Israel. Básicamente el camino es así, así, así y así, algo así. No fue en camino recto. Esto obviamente les tomó meses. Este camino les tomó meses llevarlo a cabo. Se dice que la estrella aparecía y desaparecía. Apareció un 17 de abril del 6 a.C. y mientras estos reyes viajaban ya no había aparecido. La siguiente vez que aparece es cuando ellos están ya de camino hacia Jerusalén. Para cuando llegaron a Jerusalén, la capital de Judea, ya era invierno.
Así que el niño Jesús tenía varios meses de haber nacido, no era un recién nacido. Ahora, para cuando llegan hasta Herodes, estos magos no sabían que tenían frente a ellos a un sanguinario rey, pues ya había asesinado a una esposa, a hijos, hermanos y opositores políticos, pero también se trataba de un hombre sumamente visionario, pues él había construido algo a lo que se le llamaría la ciudadela. Aquí está la imagen, vean nada más qué chulada de edificación. Esto está arriba de bueno, podríamos llamarlo montaña, y esta parte de aquí, que vemos aquí acá en la imagen, esto está en un desfiladero. Aparte de haber construido ese sitio, Herodes también mandó la construcción del segundo templo de Israel. Ustedes recordarán que el primer templo, el templo de Salomón, pues fue destruido. Él lo volvió a edificar. Aquí está una maqueta de cómo se vería probablemente este segundo templo, para que nos demos una idea un poco de la visión que tenía este hombre de construir la ciudadela arriba de una montaña. Así se ve. Vean nada más. Imagínense construir hasta acá arriba. Vean, nos podemos dar una idea de qué tan alto está. ¿Ok? Me dice por acá Arad que la acerque más. Bueno, te voy a acercar más. Este es el templo. La reconstrucción del templo en los tiempos de Jesús. Ahí está. ¿Ok? Y la ciudadela que Herodes mandó construir. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Herodes tenía una especie de servicio secreto, el cual informaba de todo lo que pasaba en su ciudad. Así que cuando estos espías le dijeron que habían unos hombres haciendo preguntas un tanto peculiares, inmediatamente Herodes pidió que los siguieran y cuando fuera conveniente los llevaran hasta él. Imagínense que Herodes no es el rey que hemos visto en las películas, sino que es un hombre que está muy enfermo. Tiene una enfermedad muy horrible. Sufría de gangrena en los testículos. Esto le provocaba un dolor casi insoportable, lo cual lo ponía de un humor aún más insoportable. Tenemos a un rey enfermo, adolorido, paranoico y sanguinario. De pronto sus espías de la ciudad le dicen que hay unos hombres preguntando por el nuevo rey de los judíos que acaba de nacer. Herodes se inquieta porque se da cuenta que alguien trata de quitarle el trono. Herodes aún así mantiene la calma y convoca a sus sacerdotes para ver si ellos sabían algo de lo que se rumoraba. La Biblia o el Evangelio nos dice lo siguiente: reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Fue entonces que Herodes sabía que sería en Belén donde nacería el nuevo Mesías, y aquella noche de diciembre del 6 a.C., reunió en privado a estos magos y les diría que fueran a adorar a este niño y que regresaran con él para que les dijera dónde estaban, para él también rendirle una especie de tributo o adoración. La Biblia continúa el relato. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella, es decir, 14 de abril, 17 de abril. Ay, se me está yendo el memorizar tantos números, se me va la hebra. A ver, espérenme, por acá tengo el dato. Sí, si no me equivoco, 17. A ver, la gente que está viendo el programa y que me está poniendo atención, por favor. 17.
Los sabios de Oriente le dicen a Herodes que ellos vieron la estrella un 17 de abril de ese año. Ahora, los sabios están con Herodes un 6 de diciembre del 6 antes de Cristo. Han pasado varios años. Los sabios vuelven a ver esta estrella, se encaminan y van hacia Belén. Ahora, obviamente, y por el relato sabemos que Herodes no quería adorar al niño. Herodes quería encontrarlo para asesinarlo. Hay 8 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Belén, que todavía existe. Y la estrella es cuando aparece, y el relato bíblico nos dice nuevamente: después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. La gente durante muchos siglos leía una y otra vez el relato, tratando de averiguar qué era esto. E incluso hubo gente que pensó que esta estrella se trataba de una conjunción planetaria. Esto es Júpiter, Saturno y Venus. Lo estamos viendo desde este panorama, pero si lo viéramos así, ok, ahí ven la imagen. Esa alineación se convertiría en un punto sumamente brillante. Se creía que esto era la estrella de David, o lo que guiaría a los sabios. Pero los astrólogos sabían que las estrellas no se mueven, que no aparecen y desaparecen a merced. Y esta estrella, que la cual no era una estrella sino el planeta de Júpiter, tampoco aparecía y desaparecía. El último avistamiento de esta grandísima estrella fue el 19 de diciembre del 6 a.C. Esto quiere decir que los sabios tuvieron que haber llegado con el niño Jesús el 19 de diciembre del 6 a.C., cuando Jesús ya tenía aproximadamente 9 meses, es decir, no llegaron con él cuando estaba recién nacido. Lamentablemente no se puede aseverar el sitio exacto del nacimiento, ni mucho menos el del encuentro de estos sabios de Oriente con el niño Jesús. Posteriormente se levantaría una basílica llamada la Basílica de la Natividad, esto en Belén, y según la creencia ahí está el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Ahí es donde se presume que los reyes entregaron estos 3 obsequios: el olíbano, el oro y la mirra. ¿Por qué dije olíbano en vez de incienso? Bueno, esto al principio del programa también se los había comentado. El oro era el metal más preciado en aquel tiempo en el mundo, y obviamente un obsequio digno para un rey. Pero, ¿por qué olíbano y mirra? Porque en aquella época estas dos cosas eran sumamente preciadas y caras, y valían incluso más que el oro mismo. Hoy en día la gente todavía va al mercado de las especias en El Cairo a comprar estos dos componentes para usarlos en contra de dolores estomacales. Para este pues remedio intestinal, y porque también era muy preciado es de que los reyes le dan este presente a Jesús. En la antigüedad, el incienso hecho con mirra y olíbano se le llamaba el aroma de los dioses. Ahora, hay que hacer un pequeño resumen. Ya sabemos que estos hombres venían de Irán, que eran seguidores de la religión zoroastrista. Sabemos que ellos ven esta estrella y podemos prácticamente asegurar que el nacimiento de Jesús fue un 17 de abril del 6 a.C. Ellos llegan a verlo hasta diciembre del 6 a.C., cuando Jesús tiene 9 meses. Pero ¿qué es lo que sucede después? El relato bíblico nos dice que eran magos. Ahora, cuando ellos se encuentran con el niño Jesús, le presentan sus respetos, le dan sus regalos,
ellos tienen un sueño. En el sueño se les aparece Dios y les dice que no vuelvan a donde está Herodes y que tomen otro camino para regresar hacia su país. Si los magos hubieran regresado hasta donde Herodes, éste los hubiese presionado, perdón, e incluso asesinado para que les dijera dónde estaba el pequeño Jesús, e incluso también para asesinar al niño y a ellos para no dejar ninguna pista. El hecho de que Dios les dijera por medio de sueños algo y que estos a su vez hicieran caso resulta sumamente interesante, ya que estos hombres no tenían conocimiento de este Dios del cual nosotros conocemos. En inglés la palabra magia deriva de la palabra mago. ¿Se acuerdan de la primera ilustración que les enseñé al principio del programa de este retablo donde están estos personajes? ¿Está? ¿Ven su sombrero? ¿Ya se dieron cuenta que está en forma de pico? ¿Por qué hablo de esto? Casi todos los magos, desde Merlín hasta Harry Potter, utilizan un sombrero con pico. Los magos en los reinos antiguos eran famosos por interpretar los sueños, así que no es tan descabellada la idea de que estos magos de Oriente hubiesen obedecido lo que en sueños se les había dicho. Cuando vemos por el relato bíblico, todo va teniendo sentido y tenemos que no solo esto, sino además tenemos pruebas un tanto científicas de lo que les estoy platicando. ¿Qué es lo que sucede? Pasan las semanas y los meses y al no regresar aquellos sabios hasta Herodes cae en la cuenta de que no van a regresar, de que los engañó, se vuelve presa de la cólera y presa también de la paranoia, y es cuando presuntamente ordena la matanza de los niños menores de 2 años, porque a Herodes no le empatan las edades. Posiblemente cuando se hace esta matanza de niños, Jesús aproximadamente tendría 1 año, pero Herodes prefiere agarrar parejo y asesinar a todos los infantes menores de 2 años. Cuando esto ocurre, María, Jesús y José ya se encontraban en Egipto, ya no estaban ni siquiera en peligro. Ahora, a partir de este momento el relato de estos sabios, de estos magos de Oriente se termina, se pierde, y la historia de los Reyes Magos con él. Otra creencia muy particular es de que se trataba de 3 personajes. 3 personajes de diferentes nacionalidades e incluso de 3 personajes de diferentes edades. Hay un lugar en Alemania que se llama la Catedral de Colonia. Es una catedral de tipo gótico sumamente, pero sumamente hermosa, comparada posiblemente con la Catedral de la Natividad en España. Y en esta catedral, ya me volaron la imagen, acá está. Aquí está la Catedral de Colonia en Alemania. En esta catedral se encuentra esto. Esto es una especie de... se me fue la palabra, relicario. Es un relicario que mide casi 2 metros de largo, 1,50 de alto y 80 centímetros de fondo. En este gigantesco relicario les voy a mostrar más imágenes del relicario porque es algo muy muy hermoso. Dentro de este relicario se encuentra esto. Estos son cráneos humanos. Estas son coronas. Estas son supuestamente las osamentas o los cráneos humanos de los 3 Reyes Magos. Es muy difícil realmente que estas sean realmente las osamentas de los 3 Reyes Magos o de los magos de Oriente.
¿Por qué es casi imposible y difícil de rastrear? Bueno, durante la Edad Media existió una especie de mercado negro de reliquias sagradas. Si nos pusiéramos nosotros a contar cada una de estas reliquias, tenemos, por ejemplo, la corona de espinas de la crucifixión, el cordón umbilical de Jesús, los pañales de Jesús, la ropa de bebé de Jesús, 3 cabezas de Juan el Bautista. Y todo esto está repartido en toda Europa. A partir del siglo VIII empiezan a aparecer todas estas supuestamente reliquias. Obviamente se vendían en el mercado negro, pero les repito, es imposible que muchas de estas cosas existieran en ese momento o incluso hoy en día. Tendríamos que rastrear entonces la aparición, por así decirlo, de estas osamentas que se encuentran actualmente en esta urna. ¿Se puede? La verdad es que sí se puede y es posible, y para ello hay que irnos hasta el siglo XIV de nuestra era. Por ahí hace unos días en mi Facebook yo puse que me tardé más de 2 horas buscando una imagen para el programa de hoy. Perdón. Esta imagen es de una pintura de un retablo que está precisamente dentro de esta iglesia, y esta imagen nos permite rastrear la aparición de estas osamentas hasta una fecha muy precisa. Aquí está. Lo voy a acercar más porque quiero que le pongan mucha atención. Aquí. Aquí está la urna. Aquí están los cráneos. Y aquí hay una mujer. A ver, ahí lo vemos. ¿Ok? Esta mujer es muy importante para el relato y para tratar de ir rastreando. Esta mujer es Santa Elena. Santa Elena fue la madre de Constantino. Santa Elena en el siglo IV compraba reliquias, pues se convirtió en una mujer muy devota y obviamente con mucho dinero para estarlo desperdiciando en esto. Es decir, vamos a decir que eran piratería de reliquias, en pocas palabras. En el siglo IV, ella encarga que busquen los restos de los Reyes Magos, de estos sabios que visitaron al niño Jesús cuando era pequeño. Pagó muy bien por ellos y los mantuvo en Constantinopla. Pero esa sería solamente la primera parada en el viaje de estas osamentas, que aquí están, de estas osamentas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, 800 años después de esto, en Colonia es que se construye la catedral que les había enseñado. Perdón, en Alemania se construye la catedral de Colonia, y en esta catedral se manda a construir esta urna, vamos a llamarlo relicario en pocas palabras, que es muy muy hermoso. Aquí está. Y los restos óseos que Santa Elena había comprado en el siglo IV aparecen ahora en el siglo XIV. Unos cuantos años antes de que comenzara el auge de la piratería de las reliquias cristianas o religiosas. Ahora bien, hay otra prueba de que estos huesos son realmente antiguos. Sí hay. Y esa prueba se encuentra en esto. Esto está exhibido también ahí en la Catedral de Colonia, en Alemania. Estos son pedazos de tela. Esto es color paja, y esto es color púrpura. La verdad es que la iluminación de aquí no me ayuda mucho. Lo voy a acercar más a ver si se mejora un poco la imagen. ¿Ok? Los dos fragmentos de color púrpura, es decir, la tintura, proviene de Fenicia.
la cual se encuentra en Medio Oriente y no se fabricaba en Europa. Y la trama, es decir, esta parte que es como dorada, esta trama es nada más de origen sirio y es del siglo II o III, ¿ok? La siguiente serie a analizar sería los cráneos. Lamentablemente no hay con qué, es decir, no se permite hacer una prueba de carbono 14 a estos 3 cráneos. De hecho, hace ya algunos siglos que ni siquiera se permite que los cráneos salgan. Esto de aquí, esto que vemos aquí, es una especie de tapa que se quita precisamente en estas fechas de los Reyes Magos para que la gente pueda ver la parte trasera de los cráneos. La otra mayor parte del tiempo esto está cubierto y no se pueden ver los cráneos. Ahora, vamos a utilizar, ya vamos cerrando el programa, vamos a utilizar un poco la imaginación, la intuición e incluso un análisis forense comparativo. ¿Recuerdan que les dije que había razones de peso para hablar de que estos Reyes Magos o sabios de Oriente eran 3 y que eran personas de diferentes edades? ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré un poco al principio del programa? Especie como de mural, de telar, donde vienen ahí una de las primeras representaciones de los Reyes Magos. Aquí está. Vean, lo voy a acercar lo más que pueda a la cámara. Él tiene la barba blanca. Es un hombre viejo. Él no tiene barba. Es un hombre joven. Y él tiene la barba todavía un poco ceniza. Es un hombre maduro. Tenemos a un hombre joven, un hombre maduro y un hombre anciano. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si hacemos un close-up a esta imagen de los cráneos, vamos a tener esto. Ahí se ven los cráneos más de cerca. Les repito que esto es la parte trasera de los cráneos. ¿Ok? ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Ahí les va. Ustedes saben que nuestro cráneo humano está conformado por diversos huesos. Conforme nosotros vamos creciendo, estos huesos van soldando entre sí. A esta soldadura se le llama sutura. ¿Ok? Mientras más jóvenes somos, más notable es esta sutura. Les voy a mostrar imágenes de un close-up de los cráneos que están dentro de la urna y una comparación con cráneos humanos reales de diferentes edades. El primero de ellos es este. ¿Ven la sutura? Esta es una parte de un hueso, esta es otra parte de un hueso y esta es otra parte del hueso. Aquí se puede ver muy notable. Quiere decir que este cráneo perteneció a una persona joven, posiblemente entre sus 20 y 30 años. Ahí está, ¿ok? Ahora, aquí ya nada más se alcanza a ver sutura en esta parte. Ya no vemos la sutura que debería venir de aquí y de acá. Esto quiere decir que este cráneo perteneció a una persona madura, posiblemente entre sus 50 aproximadamente. Y este último cráneo prácticamente no se ve ya la sutura, está liso en esta parte. Quiere decir que este cráneo perteneció a un hombre anciano. Estos son los cráneos que se encuentran en la urna en la iglesia de Colonia en la Alemania. Ahora la comparativa con uno real. Esto es un cráneo de una persona joven. Necesito que, bueno, antes de que me traiga el tiempo, notar muy bien esto que les estoy contando para ir sacando pues ciertas conclusiones. Persona joven. Persona joven. ¿Se dan cuenta las suturas? Ahora vamos a ver otra.
persona madura del relicario y este es un cráneo de una persona madura. Todavía se notan las suturas, pero se ve liso en esta parte. ¿Ok? Y ahora, persona anciana. Este es el cráneo del de la urna y este es un cráneo de una persona anciana. Aquí prácticamente ha cerrado totalmente. Ya no se ven esas marcas y se ve liso. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Las evidencias apuntan, y yo me atrevería a decirlo con un 75% de probabilidad de asertividad, de que estos cráneos que están actualmente en la iglesia de Colonia en Alemania albergan, ¿sí?, a los restos óseos de los sabios de Oriente que fueron a visitar al pequeño Jesús hace más de 2000 años. Ojalá y les haya gustado mucho el programa, la información que compartí con ustedes, porque les di tips muy importantes. El primero de ellos, que nosotros tenemos un atraso en el calendario de aproximadamente 5 años. El segundo de ellos, que el Maestro Jesús no nació un 25 de diciembre hace 2019 años. Nació un 17 de abril del 6 antes de Cristo, es decir, hace 2025 años. Que los Reyes Magos no llegaron a verlo inmediatamente, es decir, la noche de su nacimiento, sino que ellos llegarían a verlo 9 meses después. Y otro dato importante, que estos hombres eran sabios y que eran seguidores de la religión del zoroastrismo, del Zoroastra, que es una religión que aún ahora todavía existe en el Medio Oriente. Espero que les haya gustado mucho este programa. Yo traté de traerles toda la información posible sin dejar ir volando pistas ni buscándole nomás, como quien dice, un 3 pies al gato. Si les gustó el programa, por favor regálenme por ahí el like. En un ratito esto ya se va a subir para los que no pudieron ver el programa completo. Por ahí entró mi querido hermano Alberto Moctezuma. Si no lo pudiste ver completo, mi hermano, no te preocupes, ahorita lo subo. Arad, que estuvo ahí poniendo atención al programa, muchísimas gracias. La siguiente semana todavía no tengo el tema del programa, pero yo les pediría que si tienen algún tema en particular que quieran que yo les hable acerca de él, me lo hagan llegar vía inbox, vía correo electrónico, aquí en esta misma publicación del programa. Vamos a irle dando con todo a la información, trayéndoles cada vez más y más, vamos a llamarlo pruebas, porque una cosa es simplemente hablar y otra es respaldar lo que uno dice con pruebas, que es bastante importante. Por mi parte esto ha sido todo, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, los voy a dejar en compañía de mi compañero Grajales en el programa Hacia Asia. Mi querido hermano Arad, te mando un abrazo también de vuelta, muchísimas gracias a todos los que vieron la transmisión, cuídense mucho, larga vida y prosperidad.